Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a las incidencias de apartamiento en el proceso penal venezolano. Ellas son la recusación y la inhibición. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases virtuales de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal están ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera visualizarla o quiera suscribirse a dicho canal. Esta clase está transmitida en julio de 2020 y está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María, de la sección Derecho Procesal Penal 1 y al público en general. Bueno, estimados, en algún momento yo les manifestaba a ustedes que ese juez que integra ese proceso, que es un sujeto procesal, que forma parte del proceso, al igual que las partes procesales. Recuerden ustedes que partes procesales son las que ostentan pretensiones dentro del proceso y que sujetos procesales son los que ostentan deberes dentro del proceso. Bueno, ese juez ha de ostentar la característica, ese juez natural ha de ostentar la característica que está descrita en los artículos 49.3 y punto 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, ser idóneo. La idoneidad del juez se manifiesta es a partir del conocimiento del derecho, que lo expresa en fallos, realizando lo que se denomina el silogismo decisorio. Las partes incorporan los hechos, incorporan las pruebas dentro de un sistema acusatorio y el juez subsume ese hecho en el derecho. El juez asume la llamada premisa mayor, repito, que es el conocimiento del derecho, y las partes aportan los hechos. Sé que estoy simplificando un tanto la explicación, la cosa es mucho más compleja, pero un poco para ubicarnos en el contexto de idoneidad del juez. Lo que se denomina el iuria o la iuria novit curia, el conocimiento del derecho. Pero la Constitución también exige que ese juez sea competente. Es lo que se denomina la capacidad objetiva. La competencia del juez no es que sepa de derecho, ¿verdad? La competencia del juez se verifica objetivamente, materialmente, por las llamadas competencia en razón de la materia, del territorio, de la función, de la conexión y de la función. Se dice que la competencia es la medida, es la variable de la jurisdicción. Todo juez tiene potestad de administrar justicia, pero esa potestad de administrar justicia requiere ser competencial. Entonces, esa capacidad objetiva se va a cuestionar, las partes la cuestionan a través de las excepciones. Conforme al 28 del COP, se habla de las excepciones como obstáculos al ejercicio de la acción penal. Y entonces, esas excepciones la oponen las partes para cuestionar la falta de competencia del juez. Allí está el 28, ubicándonos en su numeral 3 del COP, la falta de competencia como excepción. Como lo he explicado en otras clases virtuales, esta excepción de falta de competencia del juez, porque las partes están cuestionando la materialidad de su competencia, la territorialidad de su competencia, las funciones que está asumiendo el juez en su competencia, el no respeto de la existencia de un fuero procesal, que sería la competencia en razón de la persona. O sea, ellos lo cuestionan las partes y va a ser decidido por la instancia superior de ese juez, la alzada. El conocimiento, la procedencia de la falta de competencia, de nuevo lo repito, la va a conocer la alzada. Si se está cuestionando la falta de competencia de un juez de primera instancia, de juicio, de ejecución o de control, eso, resolver, dirimir esa incidencia de falta de competencia, le irá a corresponder a
la sala de la Corte de Apelaciones, el circuito judicial penal, en donde se encuentra el tribunal del juez, contra cuya competencia se excepcionaron las partes. Pero hoy nos estamos ocupando de otro elemento de ese concepto del juez natural, que es la llamada capacidad subjetiva del juez. La capacidad subjetiva del juez es la imparcialidad. Todo juez debe ser imparcial, es decir, no debe estar conectado ni con las partes de la causa ni con el objeto de la causa, no estar vinculado personalmente ese juez ni con las partes que intervienen en la causa que ese juez está conociendo en ese momento y sobre la cual va a decidir, ni sobre el objeto de dicha causa. No puede haber una conexión previa, una vinculación anterior. Es lo que se denomina las incidencias de apartamiento. Por lo menos así se habla en el ámbito español. Cuidado alguno que me está escuchando, apartamiento, y bueno, es un apartamiento ahí en La Tahona, un apartamiento en Petare, Menca, Trapichito, Leoni, en Guatire, Guarera. No, cuidado. ¿Okay? Apartamiento, apartar al juez al conocimiento de la causa porque se está cuestionando su imparcialidad y se está indicando, se está señalando que ese juez está siendo parcial. Entonces, eso es lo que se denomina capacidad subjetiva. Amigos, cada uno con su cada uno. Si yo cuestiono la falta de conocimiento del juez, la falta del iuria no vicuria, utilizo los recursos. Los recursos en el proceso penal son los mecanismos que sirven para cuestionar la inidoneidad del juez. Si yo lo que quiero, por otra parte, es cuestionar la falta de competencia, opongo la excepción de falta de competencia. Numeral 3 del 28 del COP. Y lo va a resolver la instancia superior de aquel juez cuya competencia se está cuestionando. Si yo quiero cuestionar la falta de capacidad subjetiva del juez, entonces yo acudo a las incidencias de apartamiento. Son dos, mis estimados. La recusación y la inhibición. La recusación, las partes contra el juez. ¿Ok? Las partes oponiendo una recusación contra el juez. La inhibición, el propio juez apartándose del conocimiento de la causa porque él se considera parcial, no imparcial. Profesor, ¿y las causales para la recusación y las causales para la inhibición son distintas? No, son fundamentalmente las mismas, las que están descritas de forma expresa en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal. Uno pudiera decir, bueno, las causales están allí para el apartamiento del juez y por lo tanto nos encontramos con una indicación en números clausos. Pero en realidad se vuelve un tanto apertus, números apertus, cuando vemos que al final de dicho artículo 89 hay una especie de causal genérica. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo primero que tendríamos que abordar frente al tema de la recusación y la inhibición. Es decir, el abordaje de las causales que permiten cuestionar la falta de capacidad subjetiva del juez y se afirma su parcialidad, ¿verdad? Y que por lo tanto no es imparcial. Y yo creo que lo mejor para abordarlo es acudir a la propia descripción que hace el código, la propia descripción que hace el propio Código Orgánico Procesal Penal, el propio COP, ¿verdad? Como lo establece en el artículo 89 y siguientes de dicho COP. En primer lugar, mis estimados, aquí yo me estoy concretando exclusivamente a el cuestionamiento de la capacidad subjetiva del juez. Pero también se pudiera cuestionar la falta de imparcialidad del fiscal del Ministerio Público, también se pudiera cuestionar la falta de imparcialidad por parte de un testigo, por parte de un experto, por parte del secretario judicial, que es un fedatario judicial. Pero quiero concretarme exclusivamente en el cuestionamiento de la falta de imparcialidad.
y afirmar la parcialidad del juez, y ese cuestionamiento se da a través de las incidencias. Fíjense lo que dice el artículo 88. Solo las partes y la víctima, aunque no se haya querellado, es quien puede recusar a un juez. Es decir, quien es simplemente un sujeto procesal no podría recusar a un juez. Es decir, un perito no podría recusar a un juez porque es un sujeto, ¿ok? Es decir, un testigo no podría recusar al juez. Un secretario no podría recusar al juez. Un policía que ha participado en la causa porque ha asumido la investigación de la misma no podría recusar al juez. Un juez no podría recusar a otro juez. ¿Okay? Solamente estamos hablando de las partes, pero ojo, las partes que ya están presentes en la causa, es decir, la existencia de la relación procesal penal. Profesor, pero es que la víctima ni siquiera ha denunciado, ni siquiera ha presentado una querella, ¿okay? No se ha hecho parte dentro de la causa. Bueno, irrelevantemente de esa condición, es decir, siempre que la víctima por lo menos esté siendo señalado en el acto de imputación que ha asumido el fiscal del Ministerio Público como ofendido directamente por el delito, pues tiene la potestad, tiene la posibilidad, ¿verdad?, de interponer incidencias de apartamiento. Entonces, vámonos a ello. Más o menos son las mismas causales que ustedes deben haber visto, los que lo han estudiado en la teoría del proceso, en el proceso civil, ¿verdad? Descritas en el Código de Procedimiento Civil. Más o menos son las causales genéricas que conducen al apartamiento. Fíjate lo que nos dice el artículo 89. Es decir, ¿quiénes pueden ser recusados? Los jueces, los fiscales, los secretarios, los expertos, los intérpretes y cualquier otro funcionario o funcionaria del Poder Judicial podrán ser recusados. Inclusive, dentro de ello, por la ley de la defensa pública, también los defensores públicos pudieran ser recusados. Pero bueno, sin más, porque son muchas, vámonos al análisis, por lo menos la disertación de las causales que conducen a ese apartamiento, conforme al artículo 89. Vamos a detenernos en el numeral primero. Por parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado, es decir, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de las partes o de sus representantes con respecto al juez. Es decir, ese juez es padre de la víctima, ese juez es hermano del defensor, ese juez es cuñado del fiscal del Ministerio Público. Entonces, ello, ¿verdad?, va a conducir por una causal el apartamiento del conocimiento de la causa por vía de la recusación. Mis estimados, hay dos tipos de causales. Las causales subjetivas y las causales objetivas. Las causales subjetivas son en donde se evidencia una relación con alguno de los sujetos, ¿ok? Y las causales objetivas de apartamiento es porque se vislumbra una relación entre el juez con respecto a la causa, ¿ok? A la causa. Obviamente, dentro de este numeral primero del artículo 89, estamos abordando la primera causal subjetiva de apartamiento, porque hay una relación parental muy estrecha entre el juez y alguna de esas partes. Recordemos que, como ya lo he reiterado, no se trata con respecto a un sujeto, con respecto a un testigo, con respecto a un experto. Ay, profesor, pero si el juez es pariente muy estrecho del testigo que va a conocer en la causa, o es pariente consanguíneo muy estrecho con respecto al perito de la causa, oye, yo de alguna forma dudaría esa imparcialidad del juez. Me parece que ahí hay como, hay una vinculación muy estrecha, ¿verdad? Hay una estrechez parental allí. Está bien, a lo mejor lo hay, pero será por otra causal. No podrá ser por la numeral primero. Ya iremos a abordar el asunto, ¿ok? No será por la contenida en el numeral primero del artículo 89 del COP. Esto es francamente entendible y yo creo que vamos mejor a asumir el numeral segundo. Por el parentesco de afinidad del recusado, entonces sería del juez, con él o la cónyuge de cualquiera de las partes
hasta el segundo grado, inclusive, caso de vivir él o la cónyuge que lo causa, si no está divorciado o divorciada, o caso de haber hijos o hijas de él o ella con la parte, aunque se encuentre divorciada o divorciada o se haya muerto. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que está pasando. Se estuvo casado con alguna de las partes. Enviudé el juez con alguna de las partes. ¿Ok? Pero nunca me casé. Tuve una relación estable de hecho, un amorío, una relación concubinaria, que aquello dejó haber tenido un hijo. ¿Ok? Por cierto, que esa relación que se tuvo, ese matrimonio o ese concubinato, bueno, ya terminó porque ocurrió el divorcio, porque hubo liquidación de la comunidad concubinaria, se disolvió el concubinario, pero peor aún, resulta que ya se murió. Bueno, se murió quien era fiscal de la causa, ¿ok? Y ahora es otro fiscal, pero en algún momento ese juez estuvo casado con ese fiscal que asumió el conocimiento de la causa, ¿ok? O por lo menos con ese que se murió, ¿ok? Se tuvo unos hijos. Y entonces, bueno, obviamente, ese que ha estado vinculado a la causa, en algún momento hubo un vínculo con respecto a ese juez. Entonces, yo creo que esto se entiende perfectamente como causal, de nuevo, dentro de las causales subjetivas de apartamiento, que sustentan tanto la recusación como la inhibición. Por ser o haber sido el recusado padre adoptante o hijo adoptivo o hija adoptiva de alguna de las partes. Bueno, entonces, por ser o haber sido, recuerde que también hay la posibilidad, ¿verdad?, de una especie de repudio a la adopción, que ya lo manejarán ustedes en el ámbito del derecho civil de familia o del derecho de protección, con respecto a alguna de las partes. Ese juez fue padre adoptante o hijo adoptado con respecto a la víctima, con respecto al defensor de la causa, con respecto al fiscal, con respecto a el procesado. Numeral 4. Todavía estamos dentro de las causales subjetivas. Por tener con cualquiera de las partes amistad o enemistad manifiesta. Bueno, aquí empezamos con las complicaciones. ¿Cuándo se asume que alguien es amigo de otro? Y además tiene que ser manifiesta, ¿ok? La enemistad. Puede ser que tú te consideres enemigo mío, pero yo ese sentimiento no lo manejo, no lo asumo. Allá tú te consideras mi enemigo, tú te consideras mi amigo. Pero bueno, un sentimiento, es como la ley esta del odio y la tolerancia, ¿verdad? Que se pretende regular un sentimiento del odio, el sentimiento del amor. Bueno, igualmente tendríamos el sentimiento de la amistad. Pero bueno, obviamente que para demostrar esta causal tendría que objetivizarse, demostrarse de alguna manera. ¿Ok? Oye, vale, tú me has denunciado muchas veces ante la Inspectoría de Tribunales. Por cierto, esa denuncia ha prosperado ante la Inspectoría de Tribunales y eso ha originado un procedimiento disciplinario. Es obvio entender que a partir de la admisión de una denuncia que ha originado un proceder de un procedimiento disciplinario, valga la cacofonía, ello puede generar una enemistad frente a otro. Pero de ahí tendríamos muchas variables. Oye, vale, ustedes que me están viendo ahorita, ¿verdad? En una clase virtual, por el hecho de que estemos conectados en una clase virtual, nos podemos denominar amigos o enemigos, lo que es peor del asunto. La relación entre un profesor y un alumno, bueno, hay una relación de subalternidad académica. Supónganse ustedes que el profesor sea también juez y ahora resulta que uno de esos alumnos es parte en una causa que está conociendo el juez, pero alguien dirá, bueno, no asumo el concepto de amistad. Oye, vale, lo tengo en Facebook, lo tengo en una red, ¿ok? En una red social, lo tengo en Instagram, lo tengo en Facebook, en todas las redes que hay ahorita. Bueno, lo que tienes allí son contactos, ¿ok? Lo que tienes allí son contactos, evidentemente contactos, ¿ok? No una relación de amistad. Ahora,
Mira, vale 4 fotos allí en ese Facebook en donde estás bailando, mejilla con mejilla, ¿verdad? Mira 4 o 5 fotos allí con ese fiscal de la causa en donde se ve que estás en una playa tomándote un licor, ¿verdad? Cuando se podía ir a la playa, ahorita con el COVID, bueno, imagínense ustedes, bueno. Se objetiviza a partir, por ejemplo, de pautas como el compadrazgo. Aquí está el acta bautismal. Me bautizaste un muchacho, ¿ok? Entonces, bueno, allí se está evidenciando. Oye, vale, aquí está la solicitud de un crédito. Me serviste como fiador. Bueno, nadie le sirve de fiador a otro si no media una relación de amistad. Y también por el tema de la enemistad. Entonces, bueno, obviamente que esta causal, un tanto paradójica, tendría que de alguna forma objetivizarse, ¿verdad? Y ser algo que sea francamente mutuo, porque a lo mejor es tu concepción frente a la mía, pero ni te siento amigo, ni menos aún te siento enemigo. Ya verán conmigo, si no, volveremos a ingresar a esta reunión virtual por 15, 20 minutos más, porque a las 2 tengo una reunión conjuntamente con todos mis alumnos de la Universidad Santa María. Pero bueno, entonces, verán conmigo que puede ser que una parte recuse al juez, ¿verdad? Pero porque por ser pariente, por alguna causal. Y el juez diga, no, vale, esa causal no existe. Yo me defiendo frente a esa causal. No soy pariente, aquí está el acta de nacimiento, ¿ok? No, mira, aquí está el acta en la cual jamás me casé con esa persona, en absoluto. Aquí está mi demostración. Pero fíjate lo siguiente, en el escrito de recusación de la parte, se hicieron epítetas consideraciones, se hicieron planteamientos tan desusados, se utilizó un lenguaje un tanto soez frente al juez, que ese juez ahora lo que se ha generado es una relación de enemistad. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Imagínense ustedes, alguien que recuse un juez y diga, este señor, ¿cómo es posible que estando casado con la fiscal que lleva la causa, siga conociendo la misma sin haberse inhibido? Esto habla muy mal del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que sujetos como ese estén allí dentro del Poder Judicial? Dan muy mal nombre al Poder Judicial, a uno de los poderes públicos. Qué maltrecha se encuentra la justicia cuando tipos como ese están allí. Y no, mira, aquí está el acta en donde, en primer lugar, jamás me he casado. En segundo lugar, ese acta está vinculado a una señora que se llama Juana Rodríguez y no Rodríguez de Juana. Era falsa. Pero ya lo que tú pusiste en el papel de la recusación me está generando a mí, objetivamente, un sentimiento de enemistad. Hay que verlo con sumo cuidado, porque fíjense lo que está en juego del asunto. Alguien ha asumido una competencia, ¿verdad? De una forma, digamos, aleatoria, se distribuye la causa de una forma aleatoria, buscando que lo que se respete precisamente la imparcialidad. Entonces me cae mal ese juez, entonces se inventa una causal y se trata de quitar artificiosamente el conocimiento de la causa de ese juez. ¿Me cae mal o no? O sé que va a decidir conforme a derecho. Entonces, hay que verlo con mucho cuidado, ¿verdad? Quien vaya a resolver la incidencia de apartamiento, bueno, tendrá que analizar la objetividad, la acreditación de la específica causal que se está invocando. Sigamos. Por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus afines o parientes consanguíneos dentro de los grados requeridos, interés directo en los resultados del proceso. ¿Qué pasó aquí? Bueno, no es que soy familiar del procesado, no es que soy pariente de la víctima, no es que estoy cercano al fiscal, no, es que yo soy la propia víctima. ¿Okay? Yo fui la víctima, yo fui el que aparece allí en esa causa como víctima por lo que hizo la persona que está siendo procesada. ¿Ok? Pero es que además yo soy el dueño del restaurante en el cual llegó la víctima y le entregó el vehículo al parquero para que el parquero se lo estacionara y el procesado se hurtó el vehículo. Y yo ahora, como dueño del restaurante, voy a ser responsable por error en haber elegido, en haber designado ese parquero, de lo cual yo pudiera ser responsable de la llamada acción civil derivado del hecho ilícito penal, porque irían a condenar al parquero,
por el hurto de vehículo automotor, el hurto agravado de vehículo automotor, pero después vendría la demanda contra mí, ¿verdad? Como dueño del restaurante, la acción civil. Tengo interés en lo que se evidencia dentro del proceso, como ejemplo. Sigamos porque la verdad que las causales son muchas, ¿ok? Esto es lo largo de esta explicación, además del procedimiento. Por haber mantenido, numeral 6, por favor, no la pierdan, 6 del 89, por haber mantenido directa o indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de comunicación con cualquiera de ellas o de su abogado, abogados o abogadas sobre el asunto sometido a su conocimiento. Perdóname la expresión, la famosa encerrona, ¿ok? O sea, hubo una reunión exclusiva del juez con el fiscal, del juez con el defensor, pero sin que tuviese presente cada una de las partes. Esto es interesante, porque la propia Constitución, en el artículo 49, numeral 3, nos habla del llamado principio de audiencia. Es decir, que los alegatos y el quehacer probatorio se hacen en una relación de inmediación, audítale, escucharlo. Pero ¿quién lo va a escuchar? El propio juez. Y para que el juez pueda escuchar a alguien, bueno, tiene que ser en una reunión. Perfecto. No es que el Código Orgánico irrespeta el llamado principio de audiencia que establece el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución. Eso sí, para que se dé la audiencia, tienen que estar todas las partes. Ahora bien, mis estimados, a los que les guste rayar código, al lado de ese 89.6 del COP, colocarían ver 310, ver 327 del COP. Porque ese 89.6 tiene esas dos excepciones, ¿ok? La que se describe en el 310 y la que se describe en el 327. 310, lo que se denomina la audiencia preliminar con ausencia del acusado. ¡Qué locura! Dirán ustedes, se irrespeta el llamado principio de audiencia, pero bueno, así lo estableció el vigente código, el COP, ¿verdad? 2012, en donde si ese imputado se mantiene, en todo caso sería ya acusado, se mantiene en condición de contumaz, de prófugo o de rebelde, se puede realizar la audiencia sin su presencia, pero con la necesidad de que su defensor esté. De igual forma, establece el 327 la llamada audiencia de juicio, que puede realizarse sin presencia del acusado si éste se ha mantenido objetivamente en una circunstancia de contumacia, de rebeldía o de prófugo. Se niega a asistir a la audiencia. Sí, pero ¿cómo quedan las otras partes? Entonces, el juez va a tener que hacer la audiencia, va a tener que reunirse en una audiencia con alguna de las partes sin la presencia de todos, porque ese otro está manifestando su negativa a acudir a dicha audiencia, a dicha reunión con respecto al juez. Ahora bien, mis estimados, de no darse esa circunstancia, de no darse objetivamente las causales que se describen en el 310 y en el 327 del COP, 310 para la audiencia preliminar en fase intermedia y 327 para la audiencia de juicio en fase de juicio, esta causal de haberse reunido con una sola de las partes, la del 89.6, es demasiado grave. Porque si ello se demuestra, si ello se comprueba, ello va a conllevar nada menos y nada más que a la sanción disciplinaria de la destitución del juez, como lo establece el Código de Ética del juez y la jueza venezolana. Código de Ética, que es el que regula las sanciones disciplinarias frente al juez. Es decir, es una omisión de tal nivel que se ubica dentro de las omisiones por parte del juez de forma injustificada que se describen en el 89.8 de la Constitución. Nada menos que la norma que describe la garantía al debido proceso con cada uno de los derechos que lo conforman. Sigamos. Por haber emitido opinión, fíjense que acá ya estaríamos hablando de causales objetivas a partir del numeral 7, porque a diferencia de las anteriores, de la 1 y la 6, que estaba vinculado a
a la relación que se tenía con alguna de las partes, salvo la contenida en el numeral 5, porque yo fui parte dentro de esa causa, porque fui víctima de la causa, o por ser procesado. Imagínate, yo como procesado en la causa sigo siendo juez para conocer el procesamiento que hay en mi contra. Entonces, el numeral 7 ya nos habla frente a una vinculación objetiva con respecto a la causa. Dice el 7 del 89. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto, experta, intérprete o testigo, siempre que en cualquiera de estos casos el recusado se encuentra desempeñando el cargo de jueza, de juez o juez. Entonces, vamos a quedarnos en lo último, en el infine de ese numeral. Lo primero, que ahorita seas juez de la causa. Si no lo eres, porque ya la conociste y la decidiste, pasemos a otra cosa. No prosperará, no será admisible esa incidencia de apartamiento. Fíjate que ese numeral te habla de muchos aspectos. Oye, vale, fui experto, porque además de abogado, soy también botánico, ¿okay? Soy también psiquiatra y conocí como psiquiatra forense, ¿verdad? O como experto en toxicología, el conocimiento de esa causa. Pero después decidí ingresar al Poder Judicial y me nombraron juez. Pero yo ya en esa causa la había conocido en mi condición de experto. O fui testigo, presencié el hecho. Amigos, en tono de chanza, pero no es en tono de chanza, es una realidad. Una vez ocurrió un secuestro en Cumaná, Venezuela, el oriente del país. Eso ocurrió un viernes en la tarde, ¿ok? ¿Y qué hace la gente en una ciudad, no un pueblo, una ciudad de importancia como Cumaná, ¿ok? En Caracas o en Cumaná o en Nueva York o en cualquier lado, un viernes en la tarde, la gente un tanto relajada, bueno, se va para un centro comercial, ¿verdad? Va para un centro comercial, va para un cine de parte, va para una feria, todo me como, bueno, a los secuestradores nada menos y nada más se le ocurrió secuestrar a la persona en el propio centro comercial. Y aquello fue un escandalazo, ¿verdad? Y quienes presenciaron el hecho eran las propias fuerzas vivas de la propia ciudad. Allí estaba el medio poder judicial, porque parece que era el único centro comercial que había en ese momento en la ciudad. Bueno, allí estaba defensores, fiscales, una cosa como esta. ¿Okay? Entonces, bueno, haber de alguna forma asumido una vinculación con la causa. Pero fíjate que también habla la norma de haber emitido opinión. No porque lo emitió opinión, ¿verdad? Públicamente en un periódico, dice que los jueces no deben manifestar sus opiniones con respecto a las causas que no han decidido. Cuando ya la decidieron, bueno, yo en estas clases virtuales más de alguna vez he hablado de algunas causas que ya he decidido y las he hablado porque ya están dentro de una página del Tribunal Supremo de Justicia. Si cualquiera puede ver los hechos que allí se evidencian. Entonces, bueno, no tendría por qué manifestar opinión. Pero aquí me estoy abordando la circunstancia de que funcionalmente emití opinión en la causa porque ya yo fui juez de la causa. Recuerda que los procedimientos se dividen en fases procesales. Cada fase procesal la asume en dirección jurisdiccional un juez. La fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución, arriba la fase recursiva. Pero puede ser, y también es posible, que exista, porque lo establece el COP, la llamada rotación. ¿Qué es eso la rotación? Ponemos a los jueces que den vueltas sobre su propio eje. No, sino que pasado un tiempo, como lo establece el COP, se ordena que la Corte de Apelaciones asuma la rotación de los jueces de primera instancia. El que era juez de control pasa a ser juez de juicio, el que era juez de juicio pasará a ser juez de control o pasará a juez de ejecución. Es decir, los rotan. Entonces pudiera ser que ese juez, bueno, ya fue el que dictó el auto de apertura a juicio. Y ahora resulta que rotaron al juez y lo ubicaron ahora como juez de juicio. Y casualmente ese juez de juicio es el que va a conocer la causa que él mismo, como juez de control, fue el que dictó el auto de apertura a juicio. Entonces tendría que apartarse ese juez al conocimiento de la causa. Pero además de la rotación, existe lo que se denomina el ascenso. Puede ser que sean jueces que sean ascendidos en el ámbito del sistema de justicia. Por favor, no vayas a entender que el juez de juicio
está por encima del juez de control y que el juez de ejecución está por encima del juez de juicio. Todos están en un mismo nivel, la primera instancia penal. Pero cuando hablo del ascenso es porque un juez de primera instancia, bueno, lo nombran juez de la Corte de Apelaciones o lo nombran juez magistrado en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, la decisión que dictó él como juez en primera instancia, ahora la está conociendo la alzada por la vía de un recurso. Entonces tendría que ese juez o ser recusado, ¿verdad?, por la parte, o él mismo inhibirse, porque ya ha emitido franca opinión. Aquí la única excepción, mi estimado, es entre el mismo juez de control que asumió la fase preparatoria y que más bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque eso no lo indica el COP, mantiene que ese mismo juez de control sea el que lleva la fase intermedia del proceso. ¿Ok? Entonces, pero el Tribunal Supremo se ha negado a que ese mismo juez que estuvo en la fase preparatoria, imagínate tú, nada menos que estuvo en la audiencia de imputación y dictó una medida judicial preventiva privativa de la libertad o una medida cautelar sustitutiva, y ahora va a ser el mismo juez que en la fase intermedia pudiera dictar el auto de apertura a juicio ya habiendo emitido opinión. Alguna doctrina y alguna jurisprudencia nos dice que, bueno, que ello se justifica porque realmente el convencimiento del fiscal se verifica es con la acusación. Bueno, a mí me parece un tanto sarcástica esa explicación, porque es como decir, bueno, y la decisión que dictó el juez en primera instancia a nivel de valorar elementos de convicción para sustentar la privativa, fue que lo soñó, fue que lo pensó, es decir, no está firmado, no manifestó una opinión. Y generalmente esos mismos elementos de convicción son los que van a sustentar la acusación. Entonces, recuerden, la gran excepción sería eso, la de que el juez de control que estuvo en la fase preparatoria es el mismo juez de control que va a seguir asumiendo y va a seguir decidiendo en la fase intermedia en la misma causa, si no ha mediado en el interín algún otro tipo de incidencia que conduzca al apartamiento de ese juez. Finalmente nos encontramos con una causal genérica. Algunos dicen tapa amarilla. ¿Recuerdan los productos tapa amarilla? Bueno, había unos que tenían una marca y algunos, bueno, eran genéricos. Generalmente eran un poco más económicos. Cuando había economía normal en un país previo a la pandemia. Cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad. Entonces, bueno, ya podría ser o una causal subjetiva vinculada a las partes o una causal objetiva, pero no se describe cuál es. Cualquier otra. Entonces es el tema de la analogía, ¿okay? La analogía como fuente del derecho que se puede asumir, se puede entender cuando sea in bonam parte, cuando sea a favor del procesado. Esa causal tiene que ser lo suficientemente grave para restar imparcialidad, para negarle imparcialidad a ese juez y afirmar su parcialidad. Es aquí donde yo ubico, ¿verdad?, el hecho de que el juez sea familiar del testigo. El testigo no es parte, o es familiar del policía que intervino, no es parte, pero de alguna forma se encuentra con una causal lo suficientemente fuerte para poder negar la imparcialidad. Hasta aquí esta sesión de esta clase virtual, pero de inmediato ya nos vamos a reincorporar a la siguiente con las mismas coordenadas. Hasta unos segundos, pues.